Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Remate. Remate del 5 de septiembre. Y por supuesto, siempre es un gusto darles la bienvenida a quien ustedes ya conocen. Mi querida amiga Miriam Ladrón de Guevara, ¿cómo estás? Aquí todos muy contentos porque vamos a darle una entrada diferente al programa. Sí, a la distancia nos saluda nuestra querida amiga Cookies Camarena. Cookies, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarlos por este medio. Muchas gracias. Y también a la distancia nuestro amigo Juan Pablo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, qué gusto saludarlos. Oigan, pues bueno, yo creo que vieron con mucho detenimiento el informe de gobierno de estos 2 años. Digo, siempre hay cuentas pendientes en cualquier gobierno, pero al menos en lo particular, creo que esta vez, y como lo calificó la prensa, fue una mañanera más. Nada relevante. ¿Tú cómo lo viste, mi querida amiga Miriam? Pues como bien lo señala la prensa, ¿no? Una mañanera más porque pues la realidad es de que en un exceso de información de todos los días, estar informando, estar platicando todo lo que termina realizando, pues por supuesto llega un momento en el que pues no hay algo realmente como nuevo o algo como que te pueda dar un tema de sustancia. Por supuesto, me parece también un informe que estuvo, le rescato el tema de la sobriedad, le rescato que estuvo un tanto austero, sobre todo por una situación como la estamos viviendo ahorita en una depresión económica tremenda, de que no existiera como todo este tipo de aparato De parafernalia, faustoso, claro. etcétera, ¿no? Ajá. Pero pues por supuesto, dentro de los datos que termina mencionando, pues yo termino contrastando muchas cosas. Claro. Y en donde él menciona de que pues ya vamos a la salida, de que es el mejor gobierno para estas épocas duras, Sí, pues no. me parece una burla, porque pues yo quisiera que le preguntaran realmente a todos los funcionarios del servicio del sector salud, a todos los que están en primera línea, médicos y enfermeras, si A ver, realmente ¿cómo? les parece de que es un gobierno de primera para como ellos le están sufriendo y le están padeciendo. Tú, mi estimado Juan Pablo, ¿cómo viste este comentario que es el mejor gobierno? Yo primero los saludo acá con fondo de pantalla del Ángel de la Independencia, la hermosa ciudad de México. Pensemos que era la suavicrema. No, es que tú eres muy internacional, yo así que estoy en Nueva York, pero no es la foto de ayer en la noche del Ángel. Bien. Oye, fíjate que yo en el tema del informe, como bien dice Miriam, bueno, al final de cuentas, el tema de comunicación del presidente es una de sus fortalezas, comunica todos los días, todas las mañanas, tiene mucho que decir todos los días, entonces eso acota un poco. A mí en lo personal sí extrañé un poco los formatos muy elaborados de los informes anteriores. A mí sí me gustaba cuando los presidentes utilizaban tecnología, utilizaban videos, utilizaban imágenes, diapositivas, comunicaban un poquito más con un poquito más de claridad los números, ¿no? Claro. Los logros. Creo que eso es lo que yo sí no me termina de gustar de este gobierno, ese tema de austeridad y solo de discurso, ¿no? Caemos ya solo en retórica y retórica. Creo que sí hace falta vestir un poco más el mensaje del presidente a la nación y creo que sí les hizo falta hacer esa distinción para que no nos quedara el mal sabor de boca de que fue una mañanera más. Si le hubieran metido un poquito más a la producción, un poquito más al mensaje, ahora sí que la dedicación, el tiempo y la calidad no está peleada con la austeridad. Creo que existen talentos en presidencia y en las secretarías en donde pudieron haber hecho algo un poquito más elaborado y un poquito dejar contento a la gente que siente que el presidente no transmite en las mañaneras, ¿no? Sí. Eso falta un poquito de introspección. De parafernalia. Tú dices, hizo falta resaltar esta figura presidencial y este rito del poder, que era obviamente muy conocido, y yo creo que era más, lo que generaba más interés era a veces este rito que propiamente los datos que siempre han estado con un lenguaje aburrido y poco pedagógico para la mayoría de la sociedad mexicana. Tú, mi estimada Cookies, ¿cómo viste? Un poquito y sí difiero porque ¿De qué? yo recuerdo mucho cuando Peña hizo un evento con jóvenes, por ejemplo, un intercambio de ideas directo. Sé que ahorita la pandemia no permite eso que dices tú de la parafernalia que vayan los funcionarios al besamanos. Me refiero más bien a algo más de comunicación meramente. Pudo haber sido el presidente solo con una pantalla atrás, con algunos instrumentos de comunicación, más que nada me refiero a eso, ¿no? O a una dinámica de contacto directo con la ciudadanía como yo recuerdo mucho esa vez que Peña Nieto hizo un foro y estaba sentado ahí con los jóvenes, algunos influencers intercambiando ideas. Sí, claro. Eso es a lo que me refiero.
Ok. Cookies, ¿cómo sentiste tú el mensaje y también esto que mencionábamos de los rituales del poder? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo los saludo desde acá del municipio de Zapotlanejo. Desafortunadamente hoy no pude estar ahí presencialmente con ustedes, pero no sé si ustedes, compañeros, si me lo permiten, a mí me gustaría que comenzáramos también este análisis con los spots promocionales del presidente Andrés Manuel. Que ya les bajaron uno. ¿Mande? Ya le bajaron uno. Sí, ya le bajaron uno, el más polémico, creo yo. Claro. En primer lugar, debemos de dejar claro que un informe de gobierno es una rendición de cuentas de una situación general de la administración pública, las acciones que se llevaron a cabo, la transparencia y los programas que se ejecutaron durante ese año. Y en este sentido, considero que el presidente pues, no cumple con los objetivos del informe de gobierno, porque si se dan cuenta, las acciones que refleja como resultado hablan más de su persona que sobre un resultado en el año que gobernó o ese año que está por entregar. En primer lugar, el presidente nos dice que el 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación y hace alusión con esto a su popularidad, sin presentar pruebas de los datos de los que habla. Número 2, dice López Obrador, desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente. No, bueno, pues eso ya está de victimizarse, ¿no? Como la mayoría de las veces lo ha hecho. Claro. Y menciona también en este spot que bien dices que ya lo bajaron, ayudar a los pobres es el centro del evangelio. O sea, probablemente este sea el spot más polémico, como ya lo dijimos, al mencionar al Papa Francisco y proteger pues su administración, ¿no? Bajo criterios evangélicos, pero mencionar al Papa creo yo que es un discurso totalmente fuera de un estado laico. Claro. Creo que podría decirse que hasta inconstitucional, no sé cómo lo ven ustedes. Definitivamente, a mí eso me termina brincando muchísimo, y digo, me termina brincando porque pues algo que él hace referencia es que su gobierno va a terminar siendo trascendente a partir de que va a terminar moralizándonos a todos. Entonces, aquí no nos habla de que sea un gobierno trascendente porque sí está erradicando el tema de la violencia contra la mujer, que sí me gustaría destacarlo, como bien lo menciona Cookies, o sea, no está dando un tema de rendición de cuentas como tal, ni una situación de que nos pueda estar informando los datos duros como bien debiera. Entonces, más bien se está yendo a un discurso un tanto anímico, a estar como siempre y como también se hace referencia a Juan Pablo, manejando muy bien la comunicación, pero pues recordemos de que pues completamente anticonstitucional, simplemente por el hecho de que un informe de gobierno y sobre todo de un mandatario en el Ejecutivo Federal, pues es directamente también hasta la Cámara de Senadores, diputados, claro, como debiera de ser. Pero ¿sabes qué? No utilizarlo nada más como mensaje Miriam, político. Cookies y Juan Pablo, o sea, creo que al final, o sea, puede ser una estrategia de comunicación, pero es un discurso que no conecta, ¿no? Es un discurso que dice, vamos saliendo de la pandemia, vamos con estas políticas de gobierno, cuando en la realidad no está apoyando, no vemos algo claro, entonces volvemos a lo mismo. Sí será muy su estrategia, pero es una estrategia, digámoslo tal cual, que nos de está distracción. Nos está llevando exactamente. Es una cuestión la que comunica y otra cosa la que sucede. Entonces también creo que entrando un poco al fondo de lo que él dijo, queda de ver, porque en verdad no es nada esperanzador. No hay cifras que dejen tranquilo a los empresarios, a quien perdió su trabajo, que digan, el gobierno va con esta acción, sigue haciendo lo mismo sobre el mismo tema. Entonces, creo que también ya está el desbalance muy fuerte, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Cookies. Yo creo que por lo que vea a la situación económica que él presumió, una fórmula económica extraordinaria según él, yo creo que no es tanto que la situación económica vaya a la alza, como hasta cierto punto lo mencionaba él, pero menciona que esta crisis económica provocada por la pandemia la está atacando con una fórmula distinta. Y todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba, como lo ha venido haciendo en su gobierno.
Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que sea la mejor manera de resolver esto, entregando los apoyos directamente? Mira, ahorita con esa pregunta que estás lanzando, Cookie, sí me gustaría también estar resaltando y ahorita también preguntarle sobre todo a Juan Pablo su punto de vista en eso, porque es muy asertivo en varios puntos en esa situación, pero sí me brinca algo, pues por supuesto la situación de la economía nos da completamente en que es un ciclo y en este ciclo pues está también el tema del consumidor y el mismo consumidor pues necesita recursos y fondos para poder seguir generándole también a otros tantos extractos que son los generadores de empleo, ¿no? Aquí dentro de este aspecto, él mencionaba todavía en el informe de que el apoyo se le está dando primero a las personas vulnerables, no empresarios, y no se da cuenta que los empresarios a final de cuentas son los que terminan generando el trabajo y si no los apoyas, esta cadenita por supuesto se termina atorando. Claro. Dentro de los temas también que él destacaba en el informe y en la situación económica es de que pues el aumento al salario del trabajador, que lo platicábamos aquí mismo hace algunas semanas, en el cual era ya el 16% el salario y ya empieza a anunciar que se va a elevar al 20%. Yo quiero ver realmente de qué forma lo van a incrementar los empresarios al 20% cuando lo que tú terminas generando como gobierno, a través de los que sí pagan impuestos, etcétera, lo estás regalando a todas estas personas, prácticamente 7 de cada 10 familias, como lo menciona, ¿no? Claro. Oye, Juan Pablo, y también además de lo que nos comenta Miriam, ¿cómo ven las dos grandes ausencias del fiscal y del presidente de la Suprema Corte en el informe? Bueno, yo creo que primero pensé que habían sido actuadas, pero luego cuando el presidente les dice que ya no me acuerdo el calificativo que les pone, pero en pocas palabras les da una pequeña caricia, les dice insolentes. No, la arrogancia de la libertad. Les dijo arrogante. Fueron sus palabras. ¿Cómo viste eso, mi estimado Juan Pablo? Venía yo manejando y escuché esa palabra y casi hasta me estampo. Creo que al final de cuentas la salva ahí el presidente con ese comentario, les da un ligero coscorrón. Se me hace extraño de Hertz Manero sobre todo, porque al final de cuentas siempre está al pie del cañón con el presidente, entonces no logro entender las ausencias, no que sean mensajes políticos. Porque ¿No habrá sido con toda la intención, Juanpa? No es una subordinación, pero sí hay un respeto hacia la investidura del presidente. Claro, y el presidente de la Corte también. Es que voy. Yo sí creo que hay mensaje, ¿no, a ver, Miriam? Cuando lo ha solicitado, termina prácticamente hasta el mismo fiscal filtrando y lo sacamos con Lozoya, termina operando exactamente a lo que necesita. ¿Dónde está la arrogancia de cuál libertad? Si yo no le veo una libertad a ese fiscal. Tal vez está preparando la siguiente sorpresa. Hizo, sabiendo nosotros lo buen comunicador que es y el encantador de serpientes que es el presidente, capaz que hasta lo hizo con toda la intención el no llegar a pedirles a él que no asistieran por esa misma razón, ¿no? Para dar también un mensaje entre líneas. Distanciamiento, ¿no? A lo mejor, entonces, con está jugándonos el dedo en la boca a todos los conspiracionistas que creemos que fue una insolencia y soberbia. Pero bueno, tal vez el fiscal sí, porque al final es un tema, es una independencia, pero a ver, no recuerdo algún informe con la ausencia del presidente de la Suprema Corte, como poder tal cual constituido. Pero también recuerda de que ha sido uno de los poderes atacados por el tema de la opacidad. Y ahorita que hablamos de opacidad, me gustaría preguntarles también a ustedes el tema de la corrupción, o sea, inicia su discurso de su informe con el tema de la corrupción y yo de verdad me sorprende porque todavía menciona, es que ya los de arriba no roban, pero los de en medio y los de abajo de su gobierno, ¿qué tal? Bueno, pues nada. Él dice en esa parte de su discurso, no seré recordado por corrupto. O sea, su principal legado será purificar la vida pública de México, como él lo dijo, y no permitirá la impunidad. Pero pues yo digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Claro. Vimos hace unos días cómo no solo Andrés Manuel justificaba los actos de corrupción de su hermano, sino también su esposa y todo su equipo de trabajo. O sea, ¿realmente ustedes le creyeron eso? No. Oye, y otro... Una cosa, el presidente ha manejado siempre que las carreras se barre de arriba para abajo, entonces la gente que está metida en su discurso y convencida del presidente le gusta escuchar eso, que desde arriba ya no hay corrupción con los de arriba, porque esa es la línea discursiva que ha manejado siempre. Y acuérdense que en política la percepción es realidad. Entonces el presidente siempre ataca el tema de la percepción
con discurso, con Exacto. señales, con chascarrillos, y eso le ha generado que se siga manteniendo en el gusto de las personas. Tan es así que es la carta más fuerte del proceso electoral de Morena de 2021, y él se hace sentir como tal, ¿no? Entonces, yo quiero retomar un tema porque no quiero que se nos vaya a pasar cuando hablan del tema religioso. Creo que somos muy revolucionarios en el fondo y estamos muy marcados por ese estado laico, Juárez, la iglesia que era todopoderosa, ostentosa y manejaba todos los recursos de este país. Creo que eso ya va quedando atrás. A mí sí no me rasgo las vestiduras ya cuando se hace algún comentario en torno a alguna divinidad. Por ejemplo, lo comparamos con el gobierno de Estados Unidos cuando inician todas sus convenciones, inclusive con pastores ahí, hacen uso de la voz. Creo que es un tema en donde ya la religión en México pasó de ser ese poder fáctico súper poderoso que tuvimos el siglo pasado y antepasado, en donde eran los mandamás y eran los todos poderosos. Creo que ya ahorita yo no me rasgo las vestiduras como tal, creo que ya no hay esa brecha de poder. Entonces creo que sí debe ponerse sobre la palestra si ya sobrepasamos aquellas separación de Estado-Gobierno con la Iglesia, y creo que ya no, a mí no se me hace tan grave ese tipo de comentarios ya. Pero fíjate No que sé ahí qué hay opinas. algo que también hay que recordar. El Estado mexicano, nosotros como tal, como mexicanos, el pueblo, es exageradamente católico, y él realmente a lo que hace alusión es completamente a las iglesias evangélicas protestantes. O sea, realmente tiene una figura dentro de esto. Entonces, he aquí, dentro del análisis también religioso, Juan Pablo, como bien mencionas, pues es en donde me gustaría de repente el aprovechar de qué tan bueno es el presidente en manejar la comunicación, que termina hermanando prácticamente a toda la sociedad hasta dividida, a que es a lo que voy. En muchas ocasiones hasta el mismo católico no sabe diferenciar entre frases, entre el cristianismo, los bautistas, etc, 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 ¿no? Entonces, él sí termina haciendo como esta mezclita de tratar de hacer como una mole de todo esto, pero llegar al estado anímico religioso como tal. Pero realmente, como dirían los católicos, se refiere y habla más como de los hermanos separados. Pues sí. Pero bueno, lo bueno es que al final el día lunes tendremos otra mañanera que será como prácticamente otro informe y seguirá dando de qué hablar. Oigan, y entre paréntesis, ya hay presidencia en la Cámara de Diputados. La diputada Dulce María Sauri Riancho, mi estimado Juan Pablo, ya habemos presidenta. ¿Cómo viste ese tema? Salió el humo blanco, se cumplieron algunos acuerdos con las mismas triquiñuelas. Ahora sí que el que a hierro mata, a hierro muere. Creo que Fernández Noroña se queda con los dedos en la puerta, le dan el manotazo. Sabemos que el presidente Noroña no es de sus favoritos, lo sabemos, lo notamos. Pero ha sido leal con la causa, ¿no? Yo creo que más bien se ha subido al barco. Ajá, no creo que sea leal a la causa. Más bien creo que él ha aprovechado el barco de la tendencia de López, nada más para engancharse a su propia causa, como bien dice Juan Pablo. No, yo sí creo que ha sido. Tú, Cookies, a ver, ¿cómo lo ves? Yo creo que Noroña es un personaje muy peculiar y que sin duda alguna se aprovecha de la situación, y yo la verdad celebro que haya sido una mujer quien llegue a ese lugar a poder dirigir y que pues, sea lo mejor para todos, ¿no? Oigan, yo sí quiero retomar dos puntos interesantes ahí antes de que le cambies de ahí el tema. A ver. El primero, el discurso de Noroña, donde habla de qué pasa si el presidente fallece, qué pasa si el presidente ya no puede cumplir sus funciones. Habla de un PRI asesino, recuerda temas muy dolorosos para los priistas. Entonces creo que ahí mete el dedo en la llaga. Y mi último comentario es que Fernández Noroña gana perdiendo, ¿no? Fernández Noroña con este proceso creo que sale triunfal, no logra la presidencia, pero sí logra posicionarse a nivel nacional, logra posicionarse con la gente de Morena como un guerrero en contra del viejo régimen, en contra de la corrupción que es el PRI para el ideario de muchas personas, porque se han encargado de poner al PRI como la figura de la corrupción, y mucha gente lo ha comprado. Entonces él sale como ese escudero a todo el movimiento de izquierda y a la gente que está con el presidente Andrés Manuel, como el escudero que no se raja, como aquel que va hasta las últimas consecuencias. Entonces creo que Fernández Noroña, en el ala de sus simpatizantes, los simpatizantes del presidente,
sale ganando y sale ganando mucho. Fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo, porque al final creo que Noroña se equivoca y a los 2 diputados que invita es justamente al ala de Morena a la que le hace choque. Estos diputados que son 2 diputados golpistas que le dieron con todo a Claudia Sheinbaum. Entonces justamente él genera este rompimiento en la parte de Morena. Sí, y yo en verdad creo que el posicionamiento que tiene Noroña es de pan y circo, digámoslo tal cual, porque yo no lo recuerdo como una aportación, porque siempre que sube a la cámara es con un discurso incendiario, de acusación, pero más allá no queda, o sea, parece un portavoz incendiario de una 4T, pero que no llega más ahí. Ese posicionamiento ya lo tenía, es muy conocido verlo en los vagones, creo que va a seguir así. Ojalá tuviera un posicionamiento como con un político que tiene los años como él tiene, que ya obviamente no se hierve la primera, pero pues no, resultó que se equivocó en la operación, resultó grabando un Twitter ahí triste en alguna banqueta diciendo qué es lo que les pasa al poder a los inteligentes y a los otros. Entonces yo difiero contigo, mi querido amigo, pero de esto se trata remate. En esta diferencia creo que encontramos una coincidencia, amigo, porque nos referimos a grupos distintos. Tú hablas del círculo rojo, sigues hablando de aquellos políticos y los que hacen y saben hacer política. Yo me refiero al ciudadano de a pie, aquel que tiene al presidente Andrés Manuel en su cocina o en su sala, o en su cuarto, el que lo escucha y lo ve como esa imagen de transformación. A eso sí les llegó Noroña, con ellos sí mete un gol. Esa gente no se mete en los detalles y no les importa que si el diputado Toledo fue asesino, que si el otro. Eso está muy en el círculo rojo y eso va distanciando los liderazgos de la gente, porque creo que eso es lo que debemos de aprender del presidente Andrés Manuel, y creo yo que en este caso de Noroña, ellos no se dirigen a los círculos rojos, ellos están dirigiéndose a la gente que está en la calle, a la gente que escucha ciertos textos y solamente ve señales, no ve la información y no tiene el conocimiento de cómo se mueve la política, de quiénes son los actores. Ellos simplemente ven colores, ellos simplemente ven mensajes pragmáticos, y creo que ahí es en donde gana, y como bien dice, se desgasta con los de Moreno, pero bueno, Fernández Noroña siempre ha sido políticamente incorrecto con el círculo rojo. Creo y que le ha dado. A nadie sorprende. Sí, le ha dado tanto que ha sobrevivido durante todo este tiempo. También, pues, los mensajes de Noroña, tan solo en su Twitter, o sea, de qué manera se dirige a la sociedad en general. Es un personaje que da nota todos los días y que le llega a la gente, como bien dice Juan Pablo, que le llega a la gente de a pie. Nada más vean cómo son sus lives en Facebook, en Twitter, todo lo que comenta la gente en redes sociales. De verdad creo que Noroña, dentro de muy su estilo, muy cuestionable, yo jamás me vería apoyando a un amigo que hiciera esas barbaridades, pero creo que sí permea en gran parte de la sociedad. Bueno, es que termina siendo disruptivo, ¿no? Como dices, Juan Pablo, o sea, políticamente incorrecto, pero es una política disruptiva, ¿no? Pero convenenciera. dramático. Sí, no, claro, porque al final también, ojo, termina operando como justamente lo que dice que en la causa no va. O sea, termina yendo en contra de políticas que él utiliza y que trató de hacer, y es ahí donde creo que se le cae el discurso. Pero claro, en esta estrategia de comunicación nada más se pone como... muy al estilo de los políticos populistas. Sí, pues, claro, sí, ¿no? Bueno, pues ¿para qué? Están tan de moda. Exacto. Es. Oigan, y otra buena, ya inicia el proceso electoral federal. El 7 de septiembre, obviamente creo que para el INE representa, ya lo habíamos hablado, muchos desafíos y muchos retos. Desde inicio, desde el tema presupuestal, de todo lo que se va a requerir, pero al final también es una elección pesada, de muchísimos cargos, de 15 gobernaturas. Entonces, ahí vienen las campañas. Yo creo que la sociedad está diciendo no, por favor, pero son, digo, se puede pintar de otros colores esta elección que viene. ¿Ustedes cómo la ven? Cookies, ¿tú cómo ves este inicio del proceso? Yo creo que es, así como bien lo dices, es histórico para nuestro país, pero también no debemos dejar de lado la implementación en este proceso electoral de las reformas en materia de paridad de género y de violencia contra la mujer. Creo que esto viene a sumar, a fortalecer estos comicios que sin duda serán históricos en nuestro país.
Y algo también sumamente importante es el riesgo que todavía significa la pandemia, donde les tocará a las autoridades garantizar tanto los derechos político-electorales de los ciudadanos como su derecho a la salud. También eso es sumamente importante. Juan Pablo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo veo un factor importantísimo, bueno, varios. Voy a empezar por el primero. El presidente hablando de bajarle recursos a los partidos, no me extrañaría que empiecen a subir a la palestra un tema de que los partidos renuncien a parte de sus prerrogativas como estrategia de campaña y que serán obligados a gastar menos, como lo hicieron en el temblor de septiembre, ¿no? Creo que esa va a ser una estrategia para debilitar. Número dos, creo que pareciera que hay muchas personas que piensan que van a cambiar los colores del Congreso. Yo creo que no tanto, y les voy a decir por qué. Primero, el tema de la pandemia, como dice Cookies, creo que muchas personas no van a ver condiciones de seguridad para la salud, para acudir a las urnas. Entonces mucha gente va a poner primero su salud antes de ir a votar a una urna donde manosean ya cientos de personas antes, donde va a haber filas, donde va a haber aglomeraciones de personas, a diferencia de Estados Unidos, que ya hemos visto una tendencia precisamente en ese sentido, que la gente está pidiendo votar por correo. Eso te habla del temor que existe de muchas personas, y creo que principalmente de un estrato de educación y socioeconómico alto, que son por naturaleza los que están en contra del proyecto del presidente Andrés Manuel. Entonces creo que muchos de ellos se van a quedar en sus casas, no va a haber una afluencia de votos, y de por sí que el tema de movilización en todas las elecciones, ustedes que son expertos en esos temas de movilizar el día de, creo que se va a complicar muchísimo, ¿no? Entonces, pues esperemos. Creo que no va a haber mucho las encuestas como tal. Morena está muy arriba, falta decisión de candidatos, creo que eso va a ser disruptivo, va a ser interesante ver a dónde se va el fiel de la balanza con el presidente de Morena, partido político, y que de ahí se va a venir una cascada, porque sí, no creo que el presidente vaya a ponerse a operar candidaturas más que las más importantes. Ojalá no, mi estimado, porque en verdad que creo que ya empieza a prenderse los focos de la necesidad de los equilibrios, porque la verdad, este presidente, y lo veo así, parece un político cuñado hace no sé cuántos años que quiere todo, Quiere el Congreso de la Unión, quiere el Poder Judicial. En verdad, yo espero por el tema de la democracia, y no es un discurso falso, que regresen los equilibrios, porque le está haciendo daño al país el que no se tengan. Así que espero que sí cambien, los colores. Esperamos eso, pero yo creo que esa esperanza hay que mandar la cartita al niño Dios, amigo. Porque... No, hay que hacerlo para que se haga. Oye, y el tema de las gobernaturas, Miriam, 15 estados, obviamente también muchos renuevan congresos locales, 30. ¿Tú cómo ves ese reto y cómo sientes al país? No, pues la realidad es de que sentir al país pues con una situación súper adversa, y digo súper adversa en el aspecto simplemente en el ánimo económico. Llegan a un tema de un proceso electoral en el cual la ciudadanía no tiene ganas de saber ahorita de políticos. No quiere saber, por supuesto, de ningún partido. Lo que quiere es soluciones, cosas que no se venga en un tema intangible. Y la realidad es de que pues todos los partidos, y sobre todo en todo este tema de todas estas candidaturas a gobernaturas, no han hablado la mayor parte de los aspirantes en situaciones concretas. Entonces yo, igual que Juan Pablo, si esta situación no llega a controlarse, realmente también pudiera augurar una situación de baja incidencia de participación en el voto en el momento de las urnas. Yo donde difiero un tanto es en el tema de la tendencia del malestar de la gente a que pudiera seguir existiendo un tema de tendencia, como lo dice Juanpa, del aspecto de tendencia nada más al presidente. Yo sí creo que a final de cuentas el malestar de las personas va a ser manifestado en las urnas. Esperemos que sí, sobre todo porque pues estos estados también lo llegan a necesitar, y pues todos los países, digo, nosotros el próximo año ya estaremos también buscando la renovación del Congreso local. Presidencias municipales. En presidencias municipales, exactamente, pero no nos olvidemos de que aquí a final de cuentas los que están respondiendo directamente a la ciudadanía con las problemáticas de la pandemia son los gobiernos estatales y los municipales. Oye, mi estimada Cookies, y la primera prueba, Coahuila e Hidalgo, que van a elecciones en este año, que son bastiones priistas, ¿cuál es tu pronóstico? Pues yo creo que continuamos, esperemos.
Creo que hay muchos desafíos, ¿no? En estos comicios, creo que en general, pues los retos son muchos, pero sí creo que el más importante es consolidar nuestra democracia. Y como tú lo dices, no quiero que se escuche como a discurso de Andrés Manuel, pero sí, ojalá que sí se consolide una democracia que debe ser el pilar fundamental, la celebración de elecciones libres y auténticas. Dios quiera que así sea. Y que al final, como dice Miriam, que se vea quizá el descontento de la gente plasmado en las urnas y que los que son ahora gobierno no estén dando antes de las elecciones patadas de ahogado porque se sacan de la manga cada as para ver la manera, ¿no? De pues, tratar de convencer a los que no están convencidos aún. Pues mi estimada Cookies, ahorita que tienes la cámara, muchas gracias. Seguramente le vamos a seguir dando seguimiento porque va a haber de todo. Este proceso seguramente dará mucho de qué hablar. Pero ahora que están a la distancia, Cookies, muchas gracias por haber estado en Remate. Nos vemos a la siguiente. Esperamos que ya no sea a la distancia, pero te deseamos todo una excelente semana. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto verlos, aunque sea por este medio. Les mando un abrazo y a toda la gente que nos ve, suscríbanse, denle like a nuestra página. Eso. En Expresión al Aire. Gracias. Mi estimado Juan Pablo, comentario final antes de despedirnos. Pues bueno, creo que la elección de este año ya se ha pospuesto tanto que parece que se va a emparejar. No sé si va a alcanzarse a celebrar en septiembre, octubre, creo que no ha quedado muy claro, me ha estado posponiendo. Iba a ser un termómetro para 2021, pero creo que ya no va a ser un termómetro. Así ya es parte de la elección 2021, nos esperemos a ver cómo les va. Creo que fue una semana de mucho movimiento, el presidente sigue en su línea discursiva, veamos qué pasa en la elección de Estados Unidos, no hay que perderla de vista, hay que estar muy atentos todos ahí en redes sociales, siguiendo a Donald Trump y John Biden, porque se están poniendo buenas las cosas del otro lado del Río Bravo. Saludos a todos y aquí estamos. Gracias, Juan Pablo, y aquí le estaremos dando seguimiento. Amiga Miriam, tu comentario y antes de la despedida. Pues que esperemos la realidad de que con el informe de nuestro presidente pues nos dejemos de tantos datos nada más al aire y que empecemos a ver resultados, ¿no? Y que entre eso pues realmente también necesitamos ir viendo un poquito más en lo concreto en este proceso electoral que va a estar bastante interesante. Como bien lo señala Juan Pablo, pues la situación que se está dando en nuestro país vecino va a terminar influenciando muchísimo, pero pues lamentablemente se terminan viendo pronósticos de mejor hasta el año 2025. Entonces, esto todavía, independientemente del tema electoral, le falta. Así es. Y grandes retos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Los esperamos en el siguiente programa de Remate, que seguramente dará esta semana de qué hablar. Gracias, suscríbanse, como bien lo decían Cookies, y nos vemos en la siguiente.